Iniciamos con el tercer día, tercer tema de este programa, Reto 21 para revertir la diabetes. El día de hoy nos compete hablar sobre porciones saludables o porciones normales. Hay muchas personas que hacen ayuno intermitente, bajan la cantidad de carbohidratos, pero se equivocan en las porciones. Y aunque hagan una sola comida al día o dos, son cantidades grandes de comida y eso no te permite revertir la diabetes, como revisamos el día de ayer. Cuando uno ingiere grandes cantidades de alimento, se generan picos de insulina muy grandes. Y esos picos de insulina son un candado y no le permiten al cuerpo ir eliminando los excesos. De ahí la importancia de identificar cuál es una porción saludable, pero también van a ver ustedes que las porciones no son estáticas. Si a lo mejor hoy mi cuerpo me pide cierta cantidad de comida, adelante. Pero a lo mejor esa cantidad de comida para mañana es insuficiente porque mi cuerpo me pide más, o a lo mejor es mucho y le tengo que ir bajando. Así como el metabolismo es dinámico, mis necesidades o las necesidades del cuerpo son dinámicas, también las porciones son dinámicas. Si todo el tiempo mido mi porción, es que me recomendaron 50 gramos de proteína al día. Si todo el tiempo es así, va a haber un problema. No te va a ir muy bien, porque el metabolismo es dinámico y las porciones también, como vamos a revisar a continuación. Si tienen alguna pregunta o duda, con todo gusto lo escriben aquí en el chat de Zoom y vamos desarrollando las respuestas. Antes que nada, vamos a darle un repaso a algunas imágenes que han estado subiendo aquí en el grupo de WhatsApp. Y la doctora Isis aquí nos va a dar su punto de vista en cuestión de las cantidades. A ver esta imagen, doctora Isis. Aquí de las primeras recetas en el menú, pues los ejotes con un poco de pescado a la plancha. De mi punto de vista, está excelente la porción. La cantidad de vegetales es suficiente, tomando en cuenta que, bueno, que regularmente comemos antes una sopa de verduras, una ensalada, y el pescado a mí me parece que está dentro de lo que recomiendo, que son aproximadamente 150, 160 gramos de pescado. Me parece muy bien. En esta imagen, ok, sí, la porción, el brócoli, los pimientos morrones, más la fibra vegetal que está en la sopa de verduras, es suficiente para el aporte de fibra vegetal. Los camarones, yo sé que a veces como que vemos muy poquitos en el plato, pero realmente es que pesan bastante, Correcto. conservan mucha agua, entonces por eso 150 gramos de camarones los vemos y decimos, ay, como que se ve muy poquito, pero es suficiente porque contiene otros macronutrientes, contiene más cantidad de grasas, entonces si abusamos de eso, tampoco nos va a permitir. Ahí se ve perfecto. Creo que está acompañado de pescado, no estoy segura. Si es así, yo les recomendaría como no combinar diferentes proteínas. Eso lo vamos viendo también conforme las sesiones, porque a veces la interacción de los diferentes tipos de proteínas tienden a dar picos de glucosa. A lo mejor es poquito pescado y poquito camarón, pero las moléculas son distintas y eso a veces provoca los picos de glucosa. Entonces, las porciones se ven bien, pero nada más no combinarlas. Aquí el yakimechi, si no me equivoco, el yakimechi, bueno, básicamente todo eso son verduras, coliflor, chayote, la calabacita, los pimientos, es una excelente porción. Y la carne, 200 gramos más o menos, creo que sí es lo suficiente, se ve perfecto. Ahí a lo mejor si quisiera agregarle un poquito de grasa, pudiera añadir un poquito de aguacate, por ejemplo, pero eso es opcional. En este igual yakimechi, pero con camarones en vez de carne, también es una excelente opción. No estoy segura si ahí nos quedamos un poquito corta con los camarones porque los veo como más chiquitos. Nada más sería cosa de corroborar que fuera la porción adecuada de proteína para no quedarnos cortos en proteínas durante las comidas. Y aquí, Eh, bueno, interrumpo tantito señalando, aún no hay carbohidratos complejos, ¿no? Prácticamente son vegetales, fibra vegetal, proteínas y grasas. A partir de la segunda o tercera semana empezaremos a incluir en pequeñas cantidades carbohidratos complejos. Aquí esta imagen nos llamó mucho la atención. Bueno, adelante, doctora Isis. Y esta imagen, en cuanto la vi, le dije al doctor, esta tenemos que comentarla. Los vegetales,
están, están bien, no hay ningún problema. Y yo comeré un poquito más de vegetales tal vez, pero en el salmón a veces se nos va la mano. Esta porción de salmón es como tipo los que venden en Costco. No sé si están bien en individuales o hay una versión que también venden en Walmart, que son dos porciones. Ese peso de esas porciones son aproximadamente entre 200 y 225 gramos de salmón. Es decir, de salmón, pescado, camarones, lo que sugiero son 150 gramos. Es como la mitad de eso más o menos. Quitarle como un cachito, porque son muchas calorías. Como el salmón contiene más grasas, aunque son saludables, nos excedemos en calorías cuando me como esto, más mi otra comida que comí antes o la que voy a comer después. En este caso, la porción de salmón, desde mi punto de vista, es mucha. Confirma a la hora que vas a la pescadería o que lo compras cuántos gramos son y te vas a dar cuenta de que 150 gramos de salmón es una pieza mucho más chiquita, porque contiene mucha agua, porque es mucho, Ujú. mucho músculo y por eso es que se ve más chiquita la porción. Sí, se ve un poco grande, aunque probablemente sea por la imagen, no estamos viendo el grosor, pero sí, más bien hay que confirmar, ¿no? Porque normalmente no viene tan grande el pedazo de salmón. Y de hecho, a propósito del salmón, es saludable, sí, pero únicamente un día o dos a la semana, ¿eh? Las personas que comen salmón 3, 4 días de la semana, casi siempre tienen el colesterol bien alto, 400, 380. Sí logran bajar el azúcar, sí, pero el colesterol tampoco lo podemos descuidar del todo, ¿no? Y comer salmón muchas veces o muy frecuente va a ser un problema para aquellas personas que además quieren o desean o necesitan bajar de peso, ¿no? Por la cantidad de calorías. Aquí hay otra imagen que me parece súper bien. Es una porción generosa, y a lo mejor esa es la palabra, generosa, con ganas de vegetales, ¿no? Y dos huevos, ahí se ve súper bien. De hecho, me gustaría preguntarles a los que están conectados, digo, apenas van 3 días, a lo mejor no hemos logrado la adaptación metabólica al 100%, pero quisiera saber si me lo pueden comentar aquí en el chat de Zoom, si se están quedando con hambre o están satisfechos con esta forma de alimentación, ¿no? Aquí hay otra imagen, doctora Isis. E igual un poco de yakimechi, el pepino, el aguacate. Me parece perfecto porque el yakimechi pues también tiene la porción de pollo. No sé si habrá otras imágenes con aguacate. Yo había buscado algunas que nos habían compartido porque sí quería hacer énfasis en que a veces nos pasamos un poquito de aguacate No y hay eso. muchas, ¿eh? Yo no vi muchas imágenes todavía en cuestión del aguacate. Yo ahorita le comparto unas a ver si las podemos compartir. Este se ve súper bien. Nada más que no sé si ya se haya comido un huevo, porque creo que ahí nada más es un huevo. Creo que está Ahí partido en parece cuatro. un huevo entero, ajá. Sí, ahí parece un huevo entero. Sí, es muy importante que comas la cantidad suficiente de proteína. También restringirte, vas a bajar de peso, claro que sí, pero vas a tener más adelante problemas porque lo que vas a perder de peso no va a ser grasa visceral, que comentábamos el día de ayer, que era lo que queríamos reducir. Yo es que no tengo que perder grasita de las piernas, de los brazos, sí, pero hablamos de la grasa que rodea tus órganos. Entonces, si nos limitamos a la proteína, lo que va a hacer es que tu cuerpo va a comenzar a perder músculo. Entonces, es importante que comas suficiente proteína y dos huevos es una porción adecuada. Si aquí ya te habías comido el otro huevo, no hay problema, pero si no, tómalo en cuenta, que tu desayuno, si va a ser con huevos, sean dos huevos. Aquí, Y otra imagen, ajá. la berenjena, espero que les haya encantado la berenjena. La verdad es que siempre trato de incluir recetas con berenjena porque yo sé que a veces las vemos en el supermercado y decimos, yo Correcto. esta verdura no sé ni qué hacer con ella. Entonces, de esta forma te vas a dar cuenta que la puedes incluir dentro de tu alimentación para hacerla más variada. Aquí en salsa de cilantro, que básicamente la salsa pues, también son puros vegetales, con camarones. Igual, ahí no sé si también tiene pescado, no estoy tan segura si son pedazos de pescado. Pareciera, ¿no? Pero a ver si nos Pareciera, pueden aclarar aquí en sí. el chat de Zoom, a ver qué es este ingrediente. A propósito, ahí en el chat alguien comentó que no sé si puso que nunca había podido quitarle la piel a la berenjena o algo así, pero que con esta técnica, ya logró. Ahí, ¿cuál es el secreto? No, pues básicamente que
berenjena esté muy bien cocida. Yo les puse la receta haciéndola en el sartén, porque yo sé que a veces prender el horno es como muy complicado. Yo te recomiendo que si te gusta cocinar y quieres experimentar más en la cocina, tengas o te hagas de un hornito de esos eléctricos que son muy versátiles, porque el horno de la estufa convencional, pues sí, el gas en lo que se calienta tarda más. Entonces, puedes hacerlo en el sartén, la berenjena asada, como te enseñé tapado, y es muy fácil pelarla, o también la puedes meter directamente al hornito estos eléctricos y también de la misma forma, rápido en cuanto se cose, la puedes pelar. No les recomiendo hacerlos en los hornos grandes porque, bueno, sería como mucho show prenderlo, en lo que Ujú. se caliente y demás. Pero sí, aquí lo importante es que la berenjena esté bien cocida para poder despegar la piel. Ok, sí, no, a veces uno ve recetas en internet, pero no te salen, no te salen. Y aquí la ventaja es que, bueno, la doctora Isis, mi esposa, ya lo experimentó muchas veces. Y si siguen al pie de la letra las recetas, lo más seguro es que sí les salga. Nos ha tocado muchas veces que es que yo lo intenté y no me queda. A ver, pero ¿cómo le hace? Ah, no, pues es que mire, ahí dice que lo tape, ¿no? 5 minutos. Ah, no, es que ahí dice que nada más 2 cucharadas de tal cosa, ¿no? Al pie de la letra, casi casi garantía de que sí le sale la receta. Esta imagen aquí la estoy compartiendo porque ahí publicaron en el grupo, ¿no? ¿Cómo se interpreta esta gráfica? En realidad no es concluyente, ¿eh? Aquí no hay una forma en la cual a mí me permita decir, ah, la comida, el ayuno, el estrés o algo así. No. Cuando una gráfica así no es concluyente, lo que hay que hacer es un paso atrás y ver más días, ver más historial, ver otros parámetros para poder tener una conclusión definitiva. De hecho, se dice que cuando una persona va iniciando con el sensor de glucosa, al menos hay que usarlo un mes para tener una conclusión, ahora sí que certera de qué es lo que está pasando. Ojo, cuando apenas van iniciando. Cuando es una persona que ya sabemos que tiene su historial, que le hace daño, ya hemos visto gráficas antes, ya tenemos un diagnóstico concreto, tenemos un plan concreto, sabemos qué está pasando, ahí sí es más fácil interpretar gráfica día por día, ¿no? Aquí nos compartió la gráfica aquí en el grupo y lo que me llama la atención es su nivel de azúcar, 116, porque, bueno, en este caso había batallado con niveles de azúcar mucho más elevados, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo el azúcar está mucho más bajito. Sí, la persona que subió esta foto lo identifica, que nos comparta aquí, por favor, en el grupo de WhatsApp. Sí, con lo que está haciendo, su azúcar está mucho más bajo que antes. Doctor, pero está arriba de 100. Pues sí, pero a veces algunas personas batallan con el azúcar en 200, 180 y lograr un 116 es de verdad todo un logro. Esta imagen, antes de entrar en el tema, ¿no? de porciones normales, también llama la atención porque aquí nos compartió, no comí nada, nada, y vamos a ver la hora, ¿no? 8 de la mañana, 9, 10, 11 de la mañana. No comí nada y vi cómo el azúcar me subió bueno, sin mostrar el número en realidad, ¿no? Aquí vemos la subida, sin comer. Ayer hablamos picos de glucosa, ¿no? Un pico de glucosa es por la comida. Y las estrategias que compartimos ayer son cuando el azúcar sube mucho por la comida. Cuando el azúcar sube mucho sin comer, allí es otro tema. Lo tocaremos más a fondo con la cuestión del cortisol. Doctor, pero yo no tengo el sensor. ¿Cómo puedo saber? Ok, mide tu azúcar, ya sea a las 6, 7 de la mañana, a las 8, 9 de la mañana y a las 10, 11, con el glucómetro, ¿no? Sin comer, obviamente. Y si nosotros vemos que las mediciones con el glucómetro van así, podemos inferir que también hay este problema. El azúcar me está subiendo sin comer. Ahora bien, cuando una persona tiene el azúcar en 200, 300, no hay que hacer eso, porque el azúcar va a estar para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, coma o no coma. No hay misterio, así es como se comporta la diabetes. Véanlo de esta forma. Una persona que tiene diabetes tipo 2, su cuerpo ha perdido la capacidad de nivelar el azúcar. De tal forma que el azúcar va a subir y bajar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, ¿no? Esto aplica para las personas que están estancadas, digamos, entre comillas, entre 100 y 150.
y ya hice todo lo que pude y nomás no. Checa entonces a ver si no es el cortisol, ¿no? No todo lo que sube el azúcar es es la comida, también hay que voltear a ver otras circunstancias. Aquí nos están contestando, muy sabrosas las recetas del señor Mario Rocha y queda satisfecho, o sea que está bien adaptado metabólicamente y sus porciones están bien equilibradas. Aquí también nos comentan, satisfecha con las porciones, María Reyes, satisfecha. Bueno, a mí no se me complica cocinar la berenjena, nos comparten. David Soto, las recetas deliciosas. Con lo de ayer sí me quedé con un poco de hambre. Ok, ahorita vamos a revisar la cuestión de las porciones, ¿no? Dice, el uso del sensor me ha ayudado mucho a controlar mis malos hábitos. Bajé la hemoglobina glucosilada de 10,6 a 5,9 con ayunos y ejercicio. Y aquí nos manda una gráfica con una glucosa en 81. Uy, súper bien, ¿eh? De hecho, el día de ayer comentábamos, aquellas personas que tienen la oportunidad, consigan un sensor. Les va a ayudar un montón, aunque lo usen un mes nada más, que es lo que dura la caja, trae dos sensores, van a aprender un montón de cosas, ¿no? Lulu nos pregunta en qué momento podríamos comer la baguette que nos compartió. Ok, adelante, doctora Isis. Ah, no, yo creo que nos balconeó con la receta de la academia, pero les vamos a compartir en el reto. Bueno, en el programa de la academia les acabo de compartir nuevamente una receta de un baguette que hicimos para poder hacer una capirotada ahora en los días santos. Entonces, pero les comparto la receta del baguette. El baguette, pues prácticamente es un sustituto para el pan tradicional porque está hecho con linaza, harina de almendra y demás. ¿Cómo lo puedes comer, Lulu? Bueno, pues si te gusta al final de tu comida, te hace falta ese pedacito de pan, porque es precisamente para eso. Son esos alimentos que nos sirven como herramientas para ir dejando de lado, pues, los malos hábitos en cuanto a alimentación. Entonces, a mí yo soy fan del pan, entonces vas a encontrar muchas recetas de pan en la academia. Entonces, lo puedes comer después del desayuno con tu café, o puedes hacer un sándwich, un French toast que lleva arriba como aguacate, el huevo y demás, como varias recetas tradicionales, pero sustituyendo el pan de harina de trigo por el pan de linaza, ¿no? Por este baguette. Sí, ahí está en el grupo de la academia, que es otro programa distinto aquí al reto, y aquí la doctora Isis pues, nos va a hacer el favor en un día de estos de compartir Sí. esa receta. Entonces, porciones normales. El error más común al intentar revertir la diabetes es que las personas comen mucho, es grandes cantidades de comida. Y el segundo error más común es que comen muy poquito. Comienzan a restringir tanto la comida, ya sea por miedo, preocupación, confusión o lo que sea, y empiezan a cortar demasiado su comida y eso no les ayuda. Comer mucho sube el azúcar. Comer muy poquito también te sube el azúcar. Hay que encontrar un término medio, un punto de equilibrio, ¿no? Y aquí la doctora Isis nos va a mostrar. Vamos a revisar importancia de las porciones, porciones recomendadas y consejos prácticos para regular las porciones. Muy bien, adelante, doctora Isis. Bueno, la importancia de poder regular las porciones es sobre todo para poder disminuir un poco la ingesta calórica, ¿no? Porque a veces abusamos de muchos alimentos que creemos que son saludables y por eso es que los comemos en mayor cantidad, pero todo en exceso hace daño. Entonces, sí es importante comenzar a regular esas cantidades. Lo más importante, pues, es, por ejemplo, los vegetales, ¿no? Dentro de los vegetales, bueno, en el concepto de porción. En el tipo de porción, pues se va a referir a la cantidad que tú vas a decidir comer, ¿no? ¿Cuánto decides comer? Y en eso, pues la ración que vas a consumir. Entonces, la porción y la ración se van a diferenciar porque es lo que tú necesitas. Aquí es muy importante lo que comentaba el doctor, que no van a ser estáticas siempre las porciones que vas a necesitar consumir. Es decir, si 150 gramos de pescado es lo estándar, que voy a comprar mis filetes y demás, bueno, habrá un día que tenga más hambre y mi cuerpo me pida comer más pescado, me pida comer más carne, me pida comer más pollo y lo puedo hacer, pero tener un estándar de la base que voy a estar consumiendo de manera frecuente para que mi cuerpo pueda encontrar estabilidad en eso. Entonces, Aquí esa nos es la ha diferencia. tocado
Perdón, una observación. Aquí nos ha tocado muchas personas que tienen esta confusión. Es que yo incluyo tanto de aguacate, tanto de semillas, tanto de aceite de oliva, tanto de no sé qué, y un montón de cosas al día. Oiga, pero ¿por qué tanto? Es la cantidad que se recomienda diaria. Y entonces terminan comiendo los máximos de todos los alimentos que existen en un solo día. Y eso no es así. Una cosa es, se recomienda tanta cantidad de aguacate al día, tanto de queso, pero no significa que lo tienes que comer todos los días al mismo tiempo, ¿no? Lo vas a distribuir. Ok, esa es una ración. Pero hoy mi porción va a ser esta nada más. Esa es la diferencia que nos ha tocado muchas veces que tienen esa confusión, ¿no? Adelante, doctora. Y bueno, esto pues va a ser muy importante en cómo va a reaccionar nuestro metabolismo y cómo vamos a poder mejorar los niveles de glucosa y también disminuir la grasa visceral o el peso. Entonces, en el estándar de poder equilibrar estas porciones, vamos a poder prevenir todo esto y poder controlar mejor. Aquí, por ejemplo, bueno, lo más importante es la porción de vegetales que puedes consumir, ¿no? En cuanto a los vegetales, no hay una cantidad máxima que puedas comer, que puedas medir, porque realmente la mayoría de ellos tienen muy poquita cantidad de carbohidratos. Entonces, ¿cuánto puedo comer? ¿Cuántas tazas me puedo comer? ¿Cuánto voy a pesar? Realmente yo estoy muy en contra de pesar o medir los alimentos todo el tiempo porque no es parte de la vida cotidiana, es muy complicado. Entonces, conforme lo vayas haciendo de manera constante, te vas a dar cuenta, bueno, a buen ojo, cuánto es una porción adecuada y cuánto no. Vegetales, básicamente lo que quepa en tus manos, ¿no? Lo que quepa en tus manos es una porción adecuada de vegetales o la mitad de tu plato. La mitad de tu plato debe tener vegetales cocidos, calabaza, chayote, ejote, todo lo que crezca por encima de la tierra, lo puedes consumir. Lo que quepa en la palma de tus manos es suficiente, que es aproximadamente entre una taza y una taza y media si lo quieres medir en un principio. Entonces, aquí los únicos vegetales que hemos mencionado que no te sugiero comer ahorita son los tubérculos, es decir, aquellos que crezcan por debajo de la tierra, porque en este momento no te van a ayudar con la reversión de la diabetes, porque tienen mucha cantidad de carbohidratos. Eso en cuanto a los vegetales. De las formas de medir, bueno, el método de la mano creo que es el más práctico, que es lo que vamos a estar utilizando, aunque también hay tazas medidoras. Aquí yo creo que prácticamente para los test o el uso de las harinas, harina de almendras, harina de linaza, adelante, y incluso para la fruta, que de hecho, ya que mencionamos la fruta, ¿cuál es una cantidad más o menos recomendada? Bueno, en cuanto a fruta, esa a lo mejor en un inicio vas a tener que medirla para que no abuses. Media taza de fruta picada o una pieza es una porción adecuada. La próxima semana vamos a comenzar a introducirlo y vienen las especificaciones en el menú de qué cantidades te recomiendo, que son estas. Si es fruta suelta como fresas, frambuesas, moras, bueno, media taza. Y si es fruta picada como papaya, melón, sandía, bueno, pues media taza. Y si es fruta completa, que son por piezas, a lo mejor una manzana, una naranja, una mandarina, un kiwi, es una pieza completa, ¿no? Entonces sí es muy importante en cuanto a la fruta, el que vayas viendo más o menos cuánto consumes y el tamaño de la fruta por pieza, esa manzana, esa mandarina, el tamaño de tu puño. Porque bueno, hay diferentes tamaños de manzanas, ¿no? Si vamos al supermercado, hay unas que están Así súper es. grandes, pesan mucho más. Entonces, el tamaño de tu puño cerrado, eso es una porción adecuada para ti. Entonces, va a variar, claro, entre persona y persona, porque la complexión es distinta. Entonces, por eso el método de la mano es mucho más sencillo y se adapta a cada uno de nosotros. Se adapta a tu complexión, ¿no? Y las tazas medidoras sí son útiles, pero yo lo usaría para la fruta quizá y a lo mejor también para los carbohidratos complejos, que en este caso frijol, lentejas, habas, más o menos cuánto sería una cantidad recomendada. Entre un cuarto de taza y media taza. Esto va a depender mucho de cómo tu metabolismo se comporte cuando los introduzcas. ¿Por qué? Porque los frijoles, por ejemplo, tienen mayor cantidad de carbohidratos que las lentejas o las habas. O sea, a lo mejor en un inicio, si tú consumes media taza de frijoles, que es una porción chiquita,
Vas a decir, no, pues me dio un pico de 80, me dio un pico de hasta 90, porque ahorita tu cuerpo no lo metaboliza adecuadamente. Yo siempre sugiero empezar las legumbres con un cuarto de taza. Es decir, yo decidí comenzar a introducir frijoles, lentejas, habas o garbanzos, ¿ok? Al final de la comida, un cuartito de taza. Y tú te vas a ir dando cuenta con cuáles de esas leguminosas puedes ir aumentando un poquito más la cantidad sin tener picos grandes de glucosa después de la comida. Entonces, esa sería la cantidad las leguminosas ya También se cocidas. dice, sí, carbohidratos complejos y también se dice medio o un puño, ¿no? Un puño de frijoles, imagínenselo en un plato, ¿no? Un puño de habas, de garbanzo o medio, ya dijo la doctora, dependiendo de cómo tu cuerpo maneja los picos de glucosa. Balanzas, la verdad es que, o sea, para calcular las porciones, ¿no? Pocas veces lo vamos a recomendar, al menos nosotros. Los menús tradicionales o la forma de trabajar de los nutriólogos es pesar la comida, ¿no? Y al principio a lo mejor sí te enseña, ahí le vas calculando, pero toda la vida estar pesando se vuelve algo muy estresante. Aquí no lo recomendamos. Y esto, comparación con objetos comunes, por ejemplo, vamos a mostrarla acá. Y así además creo que pues no se les olvida, ¿no? Quesos. Los quesos pues pueden ser 2 dedos. Así tal cual, 2 dedos o una tarjeta de crédito, creo que es más práctico y es comparación con objetos comunes, ¿no? Tarjeta de crédito con un dedo de grosor. ¿Qué opina de estas cantidades, doctora Isis? Sí, cualquiera de los dos ejemplos son aproximadamente 30 gramos de queso y que en un inicio si lo pesas para que tengas, para ver el grosor de esa tarjeta de crédito o esos 2 dedos, vas a decir, es bien poquito. Pues sí, pero es poquito comparado con lo que estamos acostumbrados a consumir de queso, ¿no? A veces le ponemos queso y pues ponle más, ¿no? Al cabo es natural o es orgánico y demás, pero la cantidad de grasa que contiene eh, como tienen exceso, bueno, eso es lo que nos puede llegar a perjudicar. A mí ese ejemplo me parece sensacional, el de la tarjeta de crédito por un dedo de grosor, es suficiente para decorar un platillo o para completar una comida con una porción de grasa. Y así no se nos olvida, ¿no? Aquí faltó poner la cantidad de proteína, aunque ya lo hemos comentado antes, ¿no? Más o menos 150 a 200 gramos en crudo por comida o Con la palma de la mano, con la palma de la mano por un dedo de grosor, 2 dedos, ¿no? O uno. un dedo de grosor en crudo. Ujú. Un dedo de grosor en crudo, ¿no? Sí, toda la proteína se debe de pesar en crudo, porque cuando la cocinamos pierde agua. Entonces, si la pesamos después de cocinarla, va a pesar mucho menos y la cantidad que vamos a comer va a ser mayor. Entonces aquí tienen, la mano es la mejor báscula o medidor. Vegetales, 2 manos juntas. La fruta, el tamaño de un puño. Carbohidratos complejos, medio o un puño. Quesos, tarjeta de crédito, un dedo de grosor o bien lo que te midan 2 dedos. Y la proteína, ¿no? 150 gramos o la palma de la mano más un dedo de grosor en crudo. Esto aplica para las comidas grandes. Ya si es una comida muy, muy, muy pequeña, entonces no aplican estas mediciones. Aquí, ¿qué tanto utilizamos herramientas o guías visuales? Pues sobre todo al momento de las imágenes, ¿no? Cómo se ve un cuarto de taza y demás. Yo normalmente por ejemplo, cuando tienen problemas con el exceso de nueces, almendras, cacahuates, que decimos casi no como, pero me acabo un bote yo sola toda la semana. Entonces, pues a lo mejor mídelo y deja esa porción ya hecha para que lo tengas ya listo. Yo creo que como tal, en dos dimensiones, que serían las tarjetas tradicionales que se utilizan en consulta de nutrición, no son tan específicas porque no lo podemos visualizar dentro de la cocina, dentro de nuestro plato, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor una o dos veces hacer el ejercicio de medirlo o pesarlo y la verdad es que con ese par de veces es suficiente para que sepas cuánto es lo suficiente para ti.
Y además las imágenes que están subiendo, los comentarios que estamos haciendo, las recetas de la doctora Isis, ahí viene también la lista de ingredientes, ahí se van dando cuenta, ¿no? Ah, le estoy poniendo mucho o yo le ponía muy poquito de esto y ahí van balanceando y equilibrando su comida. Habíamos comentado que las porciones no son estáticas, hay que irlas variando según lo que tu cuerpo va pidiendo. Obviamente hay necesidades especiales, ¿no? Personas que tienen problemas en los riñones, hay que bajar la proteína. Personas que quieren bajar de peso, hay que bajar las grasas. Personas que tienen problemas de azúcar, bajar el carbohidrato. Pero, ¿qué tal si hay inflamación crónica? Hay que subirle un poquito el carbohidrato y subirle un poquito las grasas. Si el problema es el hígado, hay que bajarle también a las proteínas, ¿no? Si el problema es el corazón, bajarle al sodio o cualquier alimento que pueda aumentar la retención de líquidos. Además de eso, hay variaciones según la necesidad de cada quien, que lo vamos a ver cuando revisemos el tema de alimentación intuitiva o alimentación consciente, que hay varios principios que si los respetamos vamos a aprender a fluir con lo que mi cuerpo me está pidiendo. El ejemplo es el que les compartí hace rato, ¿no? A lo mejor una pechuga de pollo con una porción de jotes para mí hoy es suficiente, pero quizá mañana no. A lo mejor mi cuerpo me pide un poquito más y tengo que ajustarle, ¿no? Y a lo mejor esa cantidad 2, 3 días después es mucho y mi cuerpo me pide un poquito menos. ¿Cómo lo hacemos? Prestando atención a lo que nuestro cuerpo nos va ahora sí que exigiendo o pidiendo. Y claro que a veces aquí le ponemos ajustes personales. La alimentación no tiene que ser perfecta todo el tiempo. De hecho, yo recomendaría que no fuera perfecta todo el tiempo. Hay que agregarle flexibilidad, así como todo en la vida. Cuando uno es muy rígido, las cosas casi siempre no salen muy bien. Hay que ser flexible no solamente en la comida, ¿no? En distintas áreas de nuestra vida. Hasta aquí hemos revisado entonces porciones recomendadas por diferentes grupos de alimentos, pero vamos a completar un poquito más esta lista porque todavía nos faltan algunas cosas. Vamos a poner aquí grasas. En cuestión de aceite, ¿cuánto sería lo recomendado? Durante el día, una cucharada. Ajá. Entonces, usamos media cucharadita para el desayuno, media cucharadita para la tarde, para guisar nuestras comidas, ¿no? Una cucharada durante el día, sobre todo si queremos perder peso, porque si no, en esa cucharadita de aceite de oliva van un montón de calorías escondidas, ¿no? Semillas, un cuarto de taza durante el día, ya sean linaza, cacahuate, almendra, nueces, durante el día, un cuarto de taza o un puñito es suficiente. Y aquí sí es muy importante que prestemos atención porque es de esos alimentos saludables que comemos en exceso y nos aportan muchas grasas. Entonces sí es importante que si te gustan todas estas semillas y demás, si las miras de vez en cuando para ver que no te estés pasando, ¿no? Y el aguacate. Creo que el aguacate es en el que más nos sobrepasamos a veces porque nos gusta y porque lo vemos como muy saludable y sí, tiene muchas propiedades, pero tiene muchas grasas. Entonces, un cuarto de aguacate, o que son aproximadamente 2 dedos, que son como dos tajaditas, es suficiente. Y ahorita no tengo a la mano las fotos, pero igual las voy a reenviar en el grupo, porque sí hay varias personas que, bueno, que abusan un poquito del aguacate y es porque estamos en el proceso de aprendizaje. Entonces, medio aguacate es demasiado. Un cuartito de aguacate para una comida es más que suficiente. Un aguacate diario es un montón. Aquí estamos hablando del aguacate tamaño, digamos, normal, ¿no? Promedio. Porque hay aguacates que son muy chiquitos, pero también hay aguacates que son muy grandes, ¿no? Como aquí en México, el aguacate que le llaman chapaneco, está gigante ese aguacate, si no lo han visto. Y las semillas, aquí le pongo, excepto el cacahuate, no que no se pueda comer, no hay alimentos prohibidos, pero el cacahuate es de las semillas, a diferencia de la almendra, no es de la India, no es de macadamia. El cacahuate es el que más genera pico de glucosa, más pico de insulina, ¿no? Entonces, si tenemos el hábito de consumir eso, hay que espaciarlo cada tercer día, cada cuarto día. Como comentamos previamente, estas son las raciones.
recomendadas al día. Pero no quiere decir que en un día yo voy a consumir 2 cucharadas de aceite y además el puño de semillas y además un cuarto. No, 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 no. Esas son las raciones recomendadas. Pero mi porción de hoy, a lo mejor hoy, aguacate y un poquito de aceite. Listo. Mañana un poquito de aceite y un puño de semillas. Y así uno le va variando, ¿no? El queso lo pusimos en un apartado distinto, pero sigue siendo parte de las grasas. Ok, ¿algún otro alimento frecuente en el cual sea necesario aquí escribir una porción recomendada? Bueno, yo creo que sería el yogur, porque a veces Yogur. sí, el yogur muchas personas lo utilizan como una cena o un desayuno ligero. Hay un desayuno con yogur la próxima semana para que veas la diferencia en tu glucosa. Entonces, ahí sería entre media taza a 3 cuartos de taza, es una porción adecuada, que es aproximadamente 110 gramos de yogur, que son los yogures tradicionales que vienen así en porciones. Y bueno, esa es una fuente de grasas, proteínas y tiene carbohidratos. Por eso es importante no abusar del yogur porque también tiene carbohidratos, ¿no? Entonces, sí, en el yogur creo que es uno de los alimentos que también a veces abusamos de ellos. Y creo que también vale la pena postres keto o los panes con harina de almendras, harina de coco, linaza, porque cuando se consumen muchas veces, muy frecuente o grandes cantidades, colesterol para arriba, el triglicérido para arriba y el azúcar se mantiene arriba de 100. Bueno, Aquí, ¿cuánto sería lo recomendado? bueno, de acuerdo a la receta, sería como una porción de la receta, ¿no? Entonces, aquí es importante hacer énfasis en que los postres keto, bajos en carbohidratos, la mayoría son altos en grasas. Entonces, ve tu postre bajo en carbohidratos como tu porción de grasa, ¿no? Si después de tu desayuno normalmente se te antoja muchísimo un par de galletas, un pedacito de pan y demás, bueno, pues trata de omitir o disminuir la cantidad de aguacate o la cantidad de queso que comes en el desayuno, o es en el desayuno no incluir eso para poderte comer tu pan o tus galletas, porque es una porción de grasa como tal. Entonces, dependiendo de la receta, pues una rebanada de pan, por ejemplo, el baguette que les voy a compartir, o un par de galletas de nuez, un par de galletas de linaza, porque todas esas son fuentes de grasas saludables. Entonces, son altas en calorías, aunque son bajas en carbohidratos. No te van a subir el azúcar, pero si los comes durante mucho tiempo, en muchas cantidades, como comenta el doctor, vas a tener problemas con el colesterol. Correcto. Entonces aquí se recomienda no diario, ¿eh? Porque si no el colesterol sube mucho y el azúcar se mantiene arriba de 100, ¿eh? Es cierto, no genera pico de azúcar, pero una cosa es pico de glucosa y otra cosa es pico de insulina. Ok, entonces hablamos ya acerca de las porciones de lácteos, frutas, verduras, ajá, carbohidratos complejos, que la forma más fácil es con la mano, ya lo escribimos ahí y lo vamos a compartir también en el grupo de WhatsApp. La cantidad de grasas, hay que tener consideración. Si yo quiero bajar de peso y necesito para revertir la diabetes, hay que bajarle mucho las grasas. El aceite de oliva o el aceite de aguacate, ¿conviene tomárselo? Sí, pero en algunos casos. Cuando el problema del peso no se desea bajar de peso y tengo que subir mi colesterol bueno, el HDL, y además tengo hígado graso, adelante. De hecho, aquí lo vamos a escribir. A ver. Aceite de oliva o el de aguacate. Yo lo recomendaría si el HDL es muy bajito, menor a 40 en hombres, vamos a ponerlo aquí, o HDL menor a 50 en mujeres. Ahí te conviene. No deseas perder peso, te conviene, porque si estamos buscando bajar de peso, tomarte el aceite de oliva va a ser contraproducente. Y además, con hígado graso. Ahí sí te conviene aumentarle más el aceite de oliva, ¿no? 2 cucharadas al día, probablemente, tres inclusive, pero por un tiempo, ¿eh? No siempre. Y una vez que se corrija esto, listo, uno vuelve a la cantidad normal. Porque si nos seguimos de largo, colesterol sube, el hígado otra vez graso, pero ahora por exceso de grasas. El hígado graso puede estar graso por exceso de carbohidratos, exceso de proteínas, exceso de grasas
o bien mala calidad de la alimentación, ¿no? A lo mejor estoy comiendo con buenas cantidades, pero si no es de calidad, hay aditivos en la comida, también termina por generar este hígado graso. Punto importante, control de las porciones, estrictamente hablando, no se recomienda mucho porque hay que ser flexible, pero sí tenemos que tener noción, ¿no? ¿Estoy comiendo un montón? ¿Estoy comiendo más o menos bien? ¿O estoy comiendo muy poquito? Aquí, doctora Isis, ¿cuál ha sido una gran dificultad en las personas que nos consultan y que quieren a fuerzas medir la porción de la comida, ahora sí que en cada sentada que van a comer? Bueno, la principal dificultad es que les ocasiona muchísimo estrés y aumenta los niveles de cortisol. Creo que es más los que ellos se han dado cuenta al final que eso, el estar midiendo la comida o obsesionarse con qué cantidad de proteína me voy a comer, qué cantidad de carbohidratos, eso provoca tanto estrés que a veces eso es lo que mantiene la glucosa alta. Y cuando dejan de pesar las cosas, dejan de medirlas, comienzan a comer más, de forma más intuitiva. O sea, no comer lo que quieras, dentro de lo que los alimentos que son saludables, comienzas a comer lo que tu cuerpo te va pidiendo, lo que necesitas, te vas dando cuenta que tu glucosa va bajando, ¿no? Entonces, controlar las porciones al 100%, la verdad es que no se recomienda, no es bueno, realmente genera un estrés que no es necesario, que tu mismo cuerpo te va a ir regulando, ¿no? Entonces, sí, la principal dificultad es el estrés, la ansiedad que crea el estar pesando y midiendo las porciones. Es muy estresante estar midiendo todo el tiempo. Ya dijimos que comer en exceso hace que no puedas revertir la diabetes, pero comer muy poquito o cortar mucho la cantidad de alimentos por mucho tiempo también es contraproducente. Una, dos, 3 semanas, cuatro, a lo mejor que cortemos el carbohidrato, no pasa nada, pero después hay que reintegrarlo. Si no, la microbiota no se va a recuperar. Revertir la diabetes tipo 2 implica tener una microbiota saludable. De hecho, las personas que yo he atendido con diabetes, que se han hecho pruebas de microbiota, ninguno ha salido normal en la prueba de microbiota. No he visto ninguno. Todas las personas con problema de azúcar alta tienen alteración en la microbiota y parte de es que han quitado tanto el carbohidrato complejo que su microbiota pues lo ha resentido, ¿no? De hecho, es una de los puntos a considerar para no quitar el carbohidrato complejo por mucho tiempo, ¿no? También tiene que ver, doctora Isis, la forma en la cual estamos presentando el plato, ¿no? Si tenemos un plato muy grande, y le ponemos pues una buena cantidad de comida al ojo humano o al cerebro, parece que es muy poquito. Entonces aquí el consejo es, trata de que tu plato sea como este de aquí. A ver, vamos a poner una flechita como este de aquí. Yo veo un plato lleno, donde el plato prácticamente está cubierto todo por alimento. Mi cerebro lo entiende como si fuera un montón de comida. A lo mejor las porciones son saludables, son normales, ¿no? En cambio, agarro un plato muy grande y le pongo una buena porción, pero el plato queda como muy vacío. El cerebro lo interpreta como que es muy poquita comida y vas a batallar más con el hambre. ¿Aquí qué opina de esta recomendación? Sí, definitivamente es que es muy importante. Ahora sí que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces, a veces vemos el plato medio lleno o medio vacío y es cuando nos da hambre. Entonces, eso sí es muy importante, además de que nos va ayudando a regular esas porciones. Definitivamente, el tener platos de un tamaño estándar, sí, de un tamaño estándar para las comidas del día a día, hace la diferencia en cómo veo la porción de la comida, cómo me voy a sentir satisfecha desde el momento que me siento a la mesa y veo lo que me serví, ¿no? Porque definitivamente cuando vemos platos muy grandes tendemos a servir más para ver el plato más lleno. E incluso se nos hace, bueno, no sé si a usted le ha pasado también, doctor, pero que a veces nos dicen, no, pues es que yo nada más me como, un ejemplo, media tacita de avena en las mañanas. Yo no sé por qué me sube la glucosa, ¿no? Entonces, la avena, pues bueno, ya es alta en carbohidratos, es un elemento que debo evitar, pero luego te das cuenta que pues no es una tacita común y corriente, ¿no? Normal. A lo mejor es una taza gigante. Entonces, el tener platos, tazas, vasos muy grandes
hace que de manera automática te sirvas más comida y comas más. Es decir, platos estándar para tu comida del día a día. Si yo tengo muchos familiares, son tíos, primos, que tú vas a las casas y no tienen tazas normales, tienen tazas gigantes. Le pides un vaso y te dan un vaso gigante. Oye, pero un plato, un platito para poner esto que traje, y te dan un plato gigante. Eso hace que uno coma de más. Y la forma de presentar la comida, me imagino que se han fijado en los restaurantes, uno va a comer, te ponen aguacate y te lo dan así bien fileteado, ¿no? Los pedacitos bien delgaditos, y uno dice, hoy me pusieron un montón de aguacate. En realidad es un cuartito. Nada más la forma en la cual te la están presentando parece mucho. Entonces, esos son tips que les ayuda para que la porción sea suficiente y no se queden con hambre, porque a lo mejor la porción que tienen es suficiente, pero la forma en que el cerebro la está percibiendo es insuficiente, y de ahí viene entre comillas el hambre, ¿no? Comer bien va a asegurar una buena porción, distribuido, equilibrado, que no te falten nutrientes. Si cortamos mucho la comida de cierto macronutriente, te van a faltar nutrientes. Si exageramos, obviamente nos vamos a ir al extremo opuesto, ¿no? Una sobrenutrición. Vamos a tener energía adecuada y importancia del equilibrio, dijimos. Si ni muy, muy, ni tan, tan, así se dice en México, ¿no? Si exageras con algo, la cosa no va a salir muy bien. Si le cortas mucho, la cosa tampoco va a salir muy bien. Esa es prácticamente la importancia de las porciones y escuchar el cuerpo, que ya hablaremos en su momento de alimentación intuitiva. Ok, ¿alguna otra recomendación, doctora Isis, al hablar de porciones saludables? Y bueno, que esto va siendo un proceso que realmente no es necesario que te quedes con hambre. Digo, a lo mejor en un inicio tienes que repetir la porción de vegetales para sentirte satisfecho, pero el ir controlando poco a poco las porciones con tus manos, midiéndolas al principio para que ya a ojo sepas cuánto es lo adecuado, tomando en cuenta los consejos del día de ayer de comer más despacio, el día de hoy un plato adecuado y demás, poco a poco te vas dando cuenta que esas porciones son suficientes para el día a día, que no vas a tener hambre, que no vas a tener debilidad y vas a estar bien nutrido. Importancia del control de las porciones no se refiere entonces a medir y pesar todo en todo momento y todo tiene que ser al pie de la letra, a eso no se refiere, ¿no? El control de las porciones se refiere a tener noción, tener idea de cuánto es mucho, cuánto es poquito, e ir ajustando de acuerdo a lo que tu cuerpo te va pidiendo, sin caer en excesos, pero tampoco caer en carencias, en escasez. Eso te ayuda un montón en la salud general y es un eslabón clave para revertir la diabetes. Ya dijimos que puedo quitar carbohidratos, hacer ayuno, pero si mis cantidades no están bien equilibradas, no se va a revertir esta situación, y esperemos que estas estrategias o estas recomendaciones de medir las cantidades sean útiles para la vida diaria. Yo creo que la mano es el mejor medidor acerca de las cantidades, y en cuestión del queso, pues la tarjeta de crédito con un dedo de grosor, ahí yo creo que no se les olvida. Este fue el tema de porciones normales. Falta complementar con el capítulo de alimentación intuitiva o alimentación consciente, porque ahí también tenemos un ejercicio para que reflexionen sobre si es suficiente lo que le están metiendo a su cuerpo o se están quedando. Muy bien, ¿algún consejo adicional, doctora Isis, antes de cerrar con el tema de hoy? ¿No? Que disfruten del proceso, que no se comparen con otros resultados. Yo sé que hay glucómetros que se ven más abajo, glucómetros más arriba, pero cada quien lleva su proceso y lleva sus logros, ¿no? Como dijo usted ahorita, un 110 ahorita, alguien que tenía 200 ya es un logro y es poco a poquito. Apenas llevamos 3 días, todavía estamos en proceso de adaptación metabólica, ¿no? La segunda, tercera semana incorporamos un poco de carbohidratos complejos. Y aquí nos comenta Mari que antes pesaba la comida a cada rato y se estresaba mucho. Pues no es el objetivo, ¿no? La comida es para disfrutarse, la comida es para obtener energía
y obtener salud. Y es lo que estamos intentando de recomendarles. Aquí me preguntan, no pude conectarme, ¿cómo puedo ver los videos en la plataforma? Le puede escribir a mi asistente, aquí lo vamos a publicar en el grupo para que le ayuden a acceder y ahí pueda ver los videos y el material que estamos subiendo, ¿eh? Gracias por haberse conectado y le seguimos el día de mañana con otro tema de El Reto. Saludos a todos, que descansen y que estén muy bien, ¿eh? Hasta luego. Bye bye.